Bueno, muy buenos días, ingeniero Javier Boom. Nosotros somos Pedro Antonio Pineda y José Giovanni. Nos disponemos a grabar el video, ¿verdad? Bueno, como tema principal tenemos la genética cuantitativa, fundamentos y aplicaciones en los cultivos. Con esto, pues exploraremos los principios científicos que impulsan el mejoramiento genético vegetal y la producción agrícola sostenible. Bueno, para tener un contexto más claro acerca de esto, tenemos como primer punto la definición de genética cuantitativa. ¿De qué es la genética cuantitativa? Pues la genética cuantitativa es la rama de la genética que estudia los caracteres controlados por múltiples genes y su interacción en el ambiente, a diferencia de los rasgos mendelianos simples. Estos caracteres muestran variación continua en las poblaciones, ¿verdad? Se enfoca más en rasgos como la altura, peso, rendimiento y resistencia a enfermedades que son fundamentales para la agricultura. Por eso es cuantitativa, porque es algo que se puede contar, como por ejemplo el peso que lo tenemos ahí. Una importancia agrícola, pues tenemos que esta disciplina es esencial para un mejoramiento genético de los cultivos, permitiendo lo siguiente, ¿verdad? Que es aumentar la productividad en las cosechas, que eso es lo más importante para los agricultores, ¿verdad? Porque siempre se busca, pues, tener mejores cosechas en sus cultivos, también desarrollar variedades resistentes a plagas, porque con estas variedades, pues, ya no nos estamos preocupando tanto acerca de las plagas que lo vayan a atacar, que si es resistente o no, que cuando vamos a aplicar, porque eso ya tendrían una resistencia a estas plagas. También adaptar plantas a condiciones climáticas específicas. Por ejemplo, las variedades que no se dan en una zona, al darles un mejoramiento, pues se pueden llevar a una zona en la que no estaban y estas se adaptarán de una mejor manera y mejorar la calidad nutricional de los alimentos, que es lo que se busca principalmente en la industria, ¿verdad? Para tener una mejor ganancia, se podría decir, para el agricultor. También tenemos la variación fenotípica como segundo punto, ¿verdad? Que la variación fenotípica pues representa todas las diferencias observables entre los individuos de una población que se manifiestan en características físicas, bioquímicas y fisiológicas. Bueno, tenemos tres puntos importantes aquí, que es la expresión observable, que estos son los rasgos que podemos medir o ver directamente en las plantas, como lo son su color, forma, tamaño y el sabor. La variabilidad natural, que es cómo cada planta exhibe sus características únicas, resultado de su genética y entorno de crecimiento. No sabemos que nosotros que las plantas no van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos una variabilidad natural y medición cuantitativa que permite evaluar y comprobar características como altura del tallo, peso de frutos o contenido de el azúcar. Estos son, pues, lo más importante que podríamos tener, ¿verdad? Las características, que son lo que buscamos mejorar mayormente. Y bueno, el peso de frutos, que es muy importante, ¿verdad? Ya que con esto pues obtenemos una mayor ganancia y pues el producto es mucho más vistoso. Un ejemplo que tenemos aquí, que colocamos, fue que en un cultivo de tomates podemos observar una variación fenotípica en el tamaño del fruto, desde 500 hasta 300 gramos. Colores, pues van de rojo intenso a anaranjado y su forma redonda, ovalada o irregular. Estas son las variaciones fenotípicas, resumida en un ejemplo que nosotros colocamos. Bueno, pues tenemos los caracteres cuantitativos versus los caracteres cualitativos. Como ya lo mencionamos antes, los cualitativos son variación continua, eh, porque varían los valores posibles, el control poligénico, que son influenciados por muchos genes, la influencia ambiental, que es altamente afectados por condiciones externas, y su distribución normal, que es una forma curva en campana de poblaciones. Pues tenemos un ejemplo que colocamos, que es el rendimiento por hectárea, la altura de la planta y el peso de las semillas, que son lo que podemos medir, ¿verdad? Como características cuantitativas. Ahora vamos con las cualitativas, que es, bueno, la variación discontinua, que esta presenta pues categorías discretas y distintas, el control monogénico, que generalmente un solo gen principal, poca influencia mental, la expresión es más predecible y patrones mendelianos siguen proporciones de segregación simples. Tenemos un ejemplo que es el color de la flor, puede ser blanco o púrpura
y puede tener presencia de espinas. Tenemos las causas de la variación fenotípica. La variación fenotípica que observamos en las poblaciones vegetales, pues esta surge de tres principales que actúan de manera compleja. Como primer punto tenemos la variación genética, que estas son las diferencias de ADN heredadas desde los progenitores. La variación ambiental, que son los efectos de la temperatura, agua, luz y nutrientes, que son los que afectan a las plantas principalmente. Interacción, que esta pues es una respuesta diferencial de genotipos en distintos ambientes. Por eso se llama interacción de genotipos por el ambiente. Tenemos una ecuación fundamental que es la que encontramos nosotros investigando, que es fenotipo es igual a genotipo más ambiente más interacción, ¿verdad? Las antes mencionadas. Y esta fórmula pues es la que nos ayuda a entender que el resultado observable es la suma de factores genéticos y su interacción específica. Con esto pues comprendemos mejor acerca de los variaciones que se llegan, ¿verdad? A tener pues al realizar una mejora en ciertas plantas, ¿verdad? Que puede ser que nos ayuden o nos perjudiquen, pero nuevamente se busca que una mejora constante en todas las plantas, ¿verdad? Y por eso tenemos las variables cuantitativas, que son los que nos ayudan a medir pues cuánto es el aumento, en qué se ganó y cuánto se ha perdido. Entonces, los dejo con mi siguiente compañero para que les explique un poco más acerca de esto. Muy buenas tardes, ingeniero. Voy a continuar yo con la exposición de lo que es la variación ambiental. Los factores externos juegan un papel crucial en la expresión de los genes, modificando significativamente las características observables sin alterar el material genético. Por ejemplo, tenemos la temperatura, la temperatura afecta la tasa de crecimiento, por ejemplo, la floración y maduración. Temperaturas extremas pueden causar estrés y reducir un rendimiento hasta un 30%. Tenemos lo que es la disponibilidad hídrica. El estrés por sequía o exceso de agua modifica procesos metabólicos. Y así pues esto va a afectar lo que es el tamaño, el desarrollo de radicular y la producción de frutos. Tenemos también lo que es la radiación solar. La intensidad y duración de la luz contra la fotosíntesis, influenciando biomasa acumulada y calidad de los productos cosechados. Tenemos también lo que es nutrientes del suelo. Más que todo es la disponibilidad de nitrógeno, el fósforo, el potasio. Determina lo que es el vigor y la capacidad de la reproducción de las plantas. Como concepto clave, pues plantas con genética idéntica pueden mostrar fenotipos muy diferentes cuando crecen en ambientes distintos, demostrando la plasticidad fenotípica. Siguiente diapositiva. Siguiendo con la exposición, tenemos lo que es variación genética y sus efectos. Tenemos lo que es efectos aditivos. Cada alelo contribuye una cantidad fija de fenotipos. Son acumulativos y predecibles, la base del progreso en mejoramiento genético. Como un ejemplo, pues, de que tenemos allí, si cada alelo A, lo que es una variable, añade 5 centímetros de altura, lo que es el genotipo dominante va a ser igual a 10 centímetros, porque cada letra va a añadir 5, entonces 5 más 5 serían 10 centímetros de altura. Lo que es el heterocigoto va a tener 5 centímetros nada más, como solo tiene una letra dominante de lo que es A. Tiene una letra dominante y una letra recesiva, entonces solo va a tener 5 centímetros. Esto más que todo lo vimos en clase y así se saca cada altura.
En el recesivo, pues nada más va a tener 0 centímetros, porque no se expresa lo que es el alelo dominante A mayúscula. Efecto de dominancia. Un alelo enmascara la expresión del otro. El heterocigoto se asemeja más a uno de los homocigotos, mostrando dominancia completa o parcial. Que tenemos un ejemplo, lo que es en resistencia a enfermedades, el alelo R, que es resistente, domina sobre el alelo R, más que todo recesivo, que es susceptible, que son cosas que ya lo hemos venido viendo en lo que es en la clase y que aprendimos de que el dominante va a dominar, digamos, es lo que es el mayúscula, va a dominar sobre el recesivo, que es en minúscula. Tenemos efectos epistáticos, interacciones entre genes diferentes. Aquí va a ser diferentes lo que es los efectos epistáticos. Y más que todo los que vimos allá son los que hemos visto más que todo en clase. Tenemos lo que es que el efecto epistático va a ser interacciones entre genes diferentes donde uno modifica la expresión del otro. Genera patrones complejos, difíciles de predecir. Un ejemplo es el color del grano. Puede requerir la presencia de alelos en dos genes distintos simultáneamente. Más que todo esto lo vimos también en clase cuando uno, digamos, que inhibe, otro que permitía color, por ejemplo. Todo eso se saca así en base a, si por ejemplo tenemos que el, el dominante va a ser epistático sobre B mayúscula y B minúscula. Entonces el alelo A va a ser epistático. Siguiente diapositiva. Tenemos también la interacción genotípica en el ambiente. La interacción genotípica ambiente ocurre cuando diferentes genotipos responden de manera distinta a cambios ambientales, un fenómeno crucial para seleccionar variedades adaptadas. Manifestación práctica. Una variedad puede ser la mejor en un ambiente, pero inferior en otro. Por ejemplo, si digamos en un clima que sea como más lluvioso, va a ser, digamos, va a ser inferior a otro que sea un clima más, como más caliente o temperaturas más altas. Eh, Tenemos lo que esto pues implica la selección, pero también ofrece oportunidades. Tenemos la estabilidad, genotipos que mantienen rendimiento constante en diversos ambientes, como lo mencionaba, que va a ser una estabilidad, va a ser, digamos, va a mantener su rendimiento eh, en diversos ambientes, como por ejemplo en el lugar lluvioso, como en un lugar más caliente o altas temperaturas, va a tener un poco de estabilidad. Tenemos la adaptación específica, variedades óptimas para condiciones particulares. En la adaptación específica, más que todo, es que se adapta en un solo lugar específico, no se va a adaptar como se adaptaba, por ejemplo, en un lugar determinado. Entonces no va a ser lo mismo que se adapte como se adaptaba antes. Tenemos la plasticidad, capacidad de respuesta flexible a variaciones ambientales. Tenemos ahí una aplicación. Los programas de mejoramiento deben evaluar genotipos en múltiples ambientes para identificar los más apropiados para cada región productora. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo que es la selección que nosotros hicimos acerca de los cultivos. Tenemos lo que es en el maíz.
Vamos a tener las características cualitativas del maíz como el color del grano, puede ser amarillo, blanco, rojo, púrpura o multicolor. Genes específicos de pigmentación. Tenemos también la textura del endospermo. Puede ser dentado, cristalino, harinoso o dulce, que van a ser los genes del metabolismo del almidón. En tipo de planta, puede ser normal versus branquítica. Eh, tenemos también la presencia de antocianinas, como tallos y hojas, con pigmentación de púrpura. Tenemos lo que es las características cuantitativas del maíz. Más que todo aquí son las cuantitativas, ya es cuando de lo que se cuenta. Tenemos el rendimiento de granos, variables de 2 o 15 toneladas por hectárea según genética y manejo. Tenemos la altura de la planta, rango continuo desde 150 centímetros hasta 350 centímetros. Días de floración que va desde 45 días, variedades precoces, hasta 120 días tardías. Número de hileras por mazorca, típicamente entre 8 y 24 hileras. Peso de 1000 gramos, variedad entre 200 gramos y 450 gramos. Siguiente diapositiva. Tenemos las aplicaciones prácticas y conclusiones ya para ir finalizando. Selección asistida por mercaderos. Uso mercadores moleculares para identificar genotipos superiores tempranamente, reduciendo tiempo y costos de mejoramiento. Tenemos la predicción genómica, modelos estadísticos que estimen el valor genético usando información de genoma completo, acelerando el progreso genético. Diseño de cruzamientos. Hay que hacer una planificación estratégica de apareamientos para maximizar ganancias genéticas, mantener densidad en los programas. Evaluación multiambiente. Pruebas en diversas localidades para identificar genotipos, adaptación amplia y específica a regiones. En conclusión, clave, pues la genética cuantitativa proporciona las herramientas teóricas y metodológicas esenciales para el mejoramiento genético moderno, así permitiendo el desarrollo de variedades más productivas, resistentes y adaptadas a los desafíos del cambio climático y la seguridad alimentaria global. Entonces, esto ha sido nuestra exposición, pues espero que le haya gustado y le haya entendido bien. Gracias.